Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que los bebés nacen con rótulas, pero estas no están hechas de hueso? En lugar de ser duras y sólidas como las de un adulto, las rótulas de los recién nacidos están formadas por cartílago, un tejido flexible y blando. Esta peculiaridad tiene una razón muy interesante que empieza desde el momento en que el bebé llega al mundo. Imagina el proceso de un parto. El cuerpo del bebé debe ser lo suficientemente maleable para pasar a través del canal de nacimiento. Si sus huesos fueran completamente sólidos desde el nacimiento, sería mucho más difícil e incluso peligroso, tanto para el bebé como para la madre. Por eso, tener rótulas de cartílago es una ventaja evolutiva que permite mayor flexibilidad y adaptabilidad en esta etapa tan delicada de la vida. Pero, ¿qué significa realmente que las rótulas sean de cartílago? Piensa en la diferencia entre un pedazo de goma y una pieza de madera. La madera es dura y no se dobla, pero la goma es flexible y puede torcerse sin romperse. Eso es básicamente lo que ocurre con las rótulas de un bebé. Al estar hechas de cartílago, son lo suficientemente fuertes para proteger la articulación de la rodilla, pero también flexibles para permitir el movimiento sin riesgo de fracturas o lesiones graves mientras el cuerpo del bebé se desarrolla. Conforme el niño crece, estas rótulas de cartílago comienzan a transformarse en hueso mediante un proceso llamado osificación. Este proceso ocurre en diferentes etapas de la vida, pero en el caso de las rótulas, la osificación suele comenzar alrededor de los 2 años de edad. Es interesante imaginar cómo estas pequeñas estructuras, que no eran visibles en las radiografías de recién nacidos porque el cartílago no se detecta como el hueso, poco a poco comienzan a endurecerse y volverse más evidentes en imágenes médicas. Sin embargo, aunque este cambio empieza a los 2 años, las rótulas no se completan totalmente como huesos hasta la adolescencia. Es decir, un niño de 6 o 7 años aún tiene rótulas parcialmente formadas, lo que les da cierta flexibilidad adicional en comparación con los adultos. ¿Por qué es importante esta transformación? Las rótulas, una vez que son completamente de hueso, cumplen una función esencial. Actúan como un escudo protector para la articulación de la rodilla y ayudan a que los músculos del muslo, como los cuádriceps, puedan transmitir fuerza hacia la parte inferior de la pierna. Sin ellas, acciones como caminar, correr o incluso estar de pie serían mucho más difíciles. Sin embargo, el cartílago en las rótulas de los bebés les proporciona una especie de versión ligera que es suficiente para sus necesidades iniciales, ya que no requieren correr maratones ni soportar mucho peso en sus piernas. Un ejemplo curioso que ayuda a entender esto es comparar a un bebé con un edificio en construcción. Al igual que en una obra, las estructuras principales están ahí desde el principio, pero algunos elementos, como las ventanas o los acabados, se van agregando con el tiempo para completar el diseño. Las rótulas de cartílago son como esos elementos iniciales, cumplen su propósito básico y están diseñadas para transformarse y fortalecerse conforme el cuerpo madura. Por otro lado, esta peculiaridad también tiene implicaciones interesantes. Por ejemplo, en deportes o actividades físicas, los niños pequeños tienen menor riesgo de fracturarse las rodillas porque el cartílago es más flexible que el hueso. Es como comparar un lápiz con una regla de plástico. El lápiz se puede romper fácilmente si se dobla, pero la regla de plástico puede resistir más presión antes de dañarse. Esto no significa que los niños no puedan lastimarse, pero explica por qué sus cuerpos están preparados para adaptarse a los constantes tropiezos y caídas de la infancia. Ahora que sabes esto, resulta fascinante pensar en cómo algo tan pequeño y aparentemente simple como una rótula puede decirnos tanto sobre el desarrollo humano y la forma en que nuestros cuerpos se adaptan al mundo desde el momento en que nacemos. Entonces, ¿sabías que llevaste cartílago en tus rodillas durante años antes de que se convirtieran en huesos sólidos? ¿Te habías imaginado todo lo que ocurre en nuestras articulaciones durante el crecimiento?
¿Sabías que las termitas son arquitectas maestras capaces de construir estructuras más resistentes que muchos edificios humanos? Lo logran con un truco muy peculiar: su saliva. Sí, esas pequeñas criaturas no solo mastican madera, sino que también usan su saliva como un pegamento natural para crear obras impresionantes que desafían el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Vamos a descubrir cómo lo hacen y por qué su técnica es tan sorprendente. Imagina que estás construyendo una casa. Para que sea resistente necesitas cemento, ladrillos, madera y, por supuesto, un buen pegamento que mantenga todo unido. Las termitas hacen algo parecido, pero con materiales mucho más simples y en condiciones mucho más desafiantes. Estas pequeñas criaturas recolectan partículas de tierra, trozos de madera triturada y otros materiales del entorno. Luego, mezclan todo con su saliva, creando una especie de pasta que actúa como un cemento biológico. Este material no solo es extremadamente resistente, sino que también endurece con el tiempo, volviéndose casi impenetrable. Piénsalo de esta manera: si un termitero fuera del tamaño de una casa humana, sería como vivir en una fortaleza construida con concreto reforzado. De hecho, algunos termiteros son tan fuertes que han resistido ciclones, lluvias torrenciales y temperaturas extremas. En lugares como África o Australia, es común ver termiteros que superan los 6 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, eso es como un edificio de 2 pisos construido por diminutas criaturas que ni siquiera necesitan herramientas. La clave de su éxito está en las propiedades únicas de su saliva. Este cemento no solo pega los materiales, sino que también tiene cualidades antimicrobianas. Esto significa que evita que hongos o bacterias dañen el interior del termitero, algo crucial para mantener la salud de la colonia. Además, las termitas construyen sus hogares de manera que el termitero regule la temperatura y la humedad, creando un ambiente perfecto para ellas, sin importar lo extremo que sea el clima afuera. Es como si tu casa tuviera aire acondicionado natural, sin necesidad de electricidad. Un ejemplo curioso es el famoso termitero de la sabana africana. Durante el día, el sol golpea con fuerza, pero dentro del termitero, la temperatura se mantiene fresca y estable. Por la noche, cuando las temperaturas bajan drásticamente, el termitero sigue cálido. Esto se logra gracias a un diseño sofisticado de túneles y cámaras, todo construido con esa mezcla mágica de tierra, madera y saliva. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Los humanos estamos aprendiendo mucho de las termitas. Los ingenieros y arquitectos estudian sus técnicas para crear edificios más ecológicos y eficientes. Por ejemplo, el Eastgate Center en Zimbabue, un edificio comercial, fue diseñado inspirándose en los termiteros. Este edificio usa un sistema de ventilación natural que regula la temperatura sin necesidad de aire acondicionado, ahorrando energía y reduciendo costos. Volviendo a las termitas, también son increíblemente rápidas y eficientes. Un grupo puede construir un termitero básico en pocas semanas, trabajando día y noche sin descanso. Si consideramos que son criaturas que apenas miden unos milímetros, esto es un logro impresionante. Entonces, la próxima vez que veas un termitero, no lo subestimes. No es solo un montón de tierra, sino una obra de ingeniería natural diseñada por algunos de los constructores más ingeniosos del planeta. ¿No te parece increíble que algo tan simple como la saliva pueda ser la base de estructuras tan resistentes y complejas? Ahora te pregunto, si unas pequeñas termitas pueden lograr tanto con recursos tan básicos, ¿qué podríamos construir nosotros si trabajáramos con la misma dedicación y creatividad? ¿Sabías que los pulpos, esos fascinantes maestros del camuflaje, literalmente se autodestruyen después de reproducirse? Así es. Y aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, es una realidad en la vida de estos increíbles animales. Este comportamiento, tan extremo como fascinante, está relacionado con su ciclo de vida y una peculiar glándula en su cerebro.
vamos a sumergirnos en este curioso fenómeno. Todo comienza cuando una hembra pulpo encuentra el lugar perfecto para poner sus huevos. Puede ser una cueva en el fondo del mar o cualquier lugar seguro donde las corrientes no sean demasiado fuertes. Una vez allí, pone miles de huevos, a menudo hasta 200,000. Esto ya de por sí es impresionante, pero lo que sigue es aún más sorprendente. A partir de este momento, su vida cambia por completo. La hembra entra en lo que se conoce como su fase maternal. Su única prioridad es cuidar de sus huevos. Se asegura de que estén limpios y libres de cualquier suciedad o parásitos, y los abanica constantemente con agua para proporcionarles oxígeno. Su nivel de dedicación es tan extremo que deja de comer por completo. Imagínate pasar semanas o incluso meses sin comer, mientras trabajas día y noche cuidando de miles de bebés. ¿Y por qué hace esto? La respuesta está en su cerebro, específicamente en una glándula llamada glándula óptica. Después de reproducirse, esta glándula empieza a liberar una serie de hormonas que cambian completamente su comportamiento. Estas hormonas son las responsables de que la hembra deje de alimentarse y se enfoque únicamente en el cuidado de sus huevos. Pero también tienen un efecto devastador. Comienzan a deteriorar su cuerpo desde adentro. Con el tiempo, la hembra empieza a mostrar signos visibles de este deterioro. Su piel puede volverse pálida y desgastada, y sus músculos pierden fuerza. A pesar de esto, sigue dedicándose por completo a sus huevos. No importa si siente hambre o debilidad, su prioridad es proteger a la próxima generación. Una vez que los huevos eclosionan, su misión está cumplida y ella finalmente muere. El caso de los machos también es interesante. Después de aparearse, no tienen un propósito claro como las hembras y también son afectados por cambios hormonales que los llevan a dejar de comer. Poco a poco, se vuelven más débiles y vulnerables hasta que eventualmente mueren. Aunque puede parecer una historia triste, este sacrificio tiene un propósito evolutivo. Los pulpos no cuidan de sus crías una vez que nacen, por lo que la madre invierte todo en asegurarse de que los huevos sobrevivan. Este comportamiento garantiza que la especie siga prosperando, incluso si el individuo no vive para verlo. Para entenderlo mejor, piensa en una madre humana que renuncia a todo para garantizar el futuro de sus hijos, trabajando sin descanso para que ellos puedan tener una vida mejor. Aunque no es lo mismo, el instinto maternal del pulpo es un ejemplo extremo de esta idea, llevándola al punto de sacrificar su vida. Este comportamiento también nos deja muchas preguntas sobre cómo funciona la naturaleza. ¿Qué lleva a un animal a evolucionar de esta manera tan extrema? ¿Cómo la glándula óptica coordina todo este proceso? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de esta devoción total al cuidado de los demás? Así que la próxima vez que veas un pulpo en un documental o en el acuario, recuerda que detrás de su inteligencia y habilidades impresionantes se esconde una historia de sacrificio y dedicación que nos demuestra lo increíblemente compleja y sorprendente que puede ser la vida en el océano. Ahora dime, ¿crees que nosotros los humanos seríamos capaces de tal nivel de sacrificio por nuestra descendencia? ¿Sabías que tu ombligo es como un pequeño mundo microscópico lleno de vida? Aunque no lo creas, dentro de esa pequeña cicatriz que casi nunca notas, existe un ecosistema único en el que habitan miles de bacterias. Y lo más sorprendente es que muchas de ellas son exclusivas de tu cuerpo, como si tu ombligo tuviera su propio código de barras biológico. El ombligo, para la mayoría de las personas, es simplemente un recordatorio de nuestra conexión con la madre durante el embarazo. Sin embargo, detrás de su aparente simplicidad, se esconde un universo diminuto. Los científicos realizaron un estudio en el que analizaron los ombligos de varias personas y encontraron más de 2.300 especies diferentes de bacterias. Algunas de estas bacterias eran completamente desconocidas para la ciencia, y lo más curioso es que muchas eran únicas para cada individuo. Imagina que tu ombligo es como un vecindario lleno de pequeños residentes, cada uno con su propio papel en la comunidad.
Algunos son buenos vecinos que ayudan a mantener el equilibrio de tu piel, mientras que otros pueden ser un poco problemáticos si no los controlas. Lo interesante es que, al igual que los vecindarios en la vida real, no hay dos ombligos iguales. Las bacterias que viven en el tuyo son diferentes de las de cualquier otra persona, incluso si es alguien con quien compartes mucha cercanía, como un hermano o un amigo. Por ejemplo, en el estudio mencionado, un participante tenía en su ombligo bacterias que normalmente se encuentran en el suelo de Japón. ¿El detalle extraño? Esa persona nunca había estado en Japón. Esto demuestra cómo las bacterias de tu ombligo reflejan no solo tu higiene, sino también tus interacciones con el ambiente y los objetos que tocas a diario. Para hacerlo más fácil de entender, piensa en tu ombligo como una mochila olvidada en el rincón de una habitación. Si no la abres y revisas de vez en cuando, puedes encontrar cosas inesperadas allí. Y, aunque en este caso no hablamos de lápices o papeles viejos, las bacterias del ombligo pueden contar historias fascinantes sobre tu vida diaria. Pero no te preocupes, la mayoría de estas bacterias no son malas. De hecho, muchas son útiles porque ayudan a proteger tu piel de infecciones, mantienen a raya a los microorganismos dañinos y contribuyen al equilibrio natural de tu cuerpo. Es como si tu ombligo tuviera un equipo de seguridad trabajando en las sombras, garantizando que todo esté en orden. Eso sí, si descuidas la higiene de tu ombligo, las cosas pueden complicarse. La acumulación de sudor, células muertas y suciedad puede provocar mal olor o infecciones leves. Por eso es importante lavarlo regularmente con agua y jabón, especialmente si tienes un ombligo más profundo, donde las bacterias tienen más espacio para acampar. Un dato curioso es que los científicos están comenzando a estudiar este microecosistema para entender mejor cómo nuestras bacterias personales interactúan con el entorno. Incluso se cree que algún día podrían usar las bacterias del ombligo para descubrir datos sobre nuestra salud o rastrear nuestras actividades, como una especie de huella bacteriana. Ahora imagina que todo esto está ocurriendo en una parte de tu cuerpo que rara vez notas. Cada vez que te bañas, estás interactuando con un pequeño universo de bacterias. ¿No es asombroso pensar que algo tan pequeño y aparentemente insignificante puede tener tanta importancia? Entonces, la próxima vez que te mires el ombligo, recuerda que no es solo una cicatriz del cordón umbilical, sino un refugio para un mundo invisible. Y ahora te pregunto, si tu ombligo es tan único y especial, ¿qué otros secretos increíbles podría esconder el resto de tu cuerpo? ¿Sabías que para una mosca, el mundo se mueve en cámara lenta? Esto explica por qué es tan difícil atraparlas. Mientras nosotros creemos ser rápidos al intentar aplastarlas, ellas ya han detectado nuestro movimiento, analizado la situación y trazado su plan de escape. ¿Cómo lo hacen? Todo está en cómo perciben el tiempo. Para entender este fenómeno, pensemos en cómo funciona nuestra visión. Los humanos podemos procesar alrededor de 60 imágenes por segundo. Esto significa que si algo ocurre más rápido que esa velocidad, como las alas de un colibrí, simplemente lo vemos como un borrón. Las moscas, en cambio, tienen un rango mucho mayor, 250 imágenes por segundo. Es como si sus cerebros funcionaran en modo de cámara lenta, permitiéndoles analizar todo con una precisión increíble. Ahora imagina esto. Estás en tu cocina y una mosca empieza a molestarte. Tomas un matamoscas, te preparas y lo mueves rápidamente hacia ella. Desde tu perspectiva, estás siendo lo más rápido posible, pero para la mosca es como si estuvieras moviéndote al ritmo de una tortuga. Tu mano parece avanzar lentamente, dándole tiempo para calcular hacia dónde volar para escapar. Y así, una vez más, falla tu intento. Este superpoder de percepción se debe a algo llamado frecuencia de fusión de parpadeo. En pocas palabras, es la cantidad de imágenes que un ojo puede captar antes de que se mezclen y parezcan un movimiento continuo. Los animales pequeños, como las moscas, tienen un metabolismo más rápido.
lo que significa que también perciben los estímulos visuales mucho más rápido que nosotros. Es como si vivieran en un mundo donde todo ocurre a velocidad reducida, dándoles una gran ventaja para reaccionar ante depredadores o cualquier amenaza. Pero no solo las moscas tienen esta habilidad. Otros insectos, como las abejas o las libélulas, también pueden percibir el tiempo de manera similar. Por eso, atrapar una libélula en pleno vuelo es casi imposible. Ellas te ven venir y se mueven con una agilidad que parece sobrenatural. Un ejemplo cotidiano que ilustra este fenómeno es el cine. Cuando ves una película, no estás viendo un movimiento continuo, sino una serie de imágenes proyectadas a una velocidad de 24 cuadros por segundo. Para nuestro cerebro, esta velocidad es suficiente para que todo parezca fluido. Pero si una mosca viera esa película, probablemente parecería un conjunto de imágenes parpadeantes y desconectadas. Este superpoder no solo las ayuda a evitar ser atrapadas, sino que también afecta cómo interactúan con su entorno. Por ejemplo, las luces intermitentes de algunos dispositivos que nosotros vemos como constantes pueden parecerles molestamente parpadeantes. Esto podría ser una razón por la que las moscas evitan ciertos lugares iluminados con luces LED de baja calidad. Sin embargo, esta percepción acelerada tiene un límite. Aunque son rápidas para escapar de los peligros inmediatos, no tienen la capacidad de planificar a largo plazo. Por eso puedes usar trucos para atraparlas, como acercarte lentamente para que no perciban un movimiento brusco, o usar patrones impredecibles que dificulten su cálculo. ¿No es fascinante cómo algo tan pequeño tiene habilidades que nos superan en ciertos aspectos? Las moscas, aunque molestas, nos enseñan cómo la percepción del tiempo puede ser tan relativa dependiendo del ser vivo. Mientras para nosotros un segundo pasa en un abrir y cerrar de ojos, para ellas puede ser una eternidad llena de posibilidades de escape. Así que la próxima vez que una mosca te esquive en el último segundo, recuerda que no es casualidad. Es una combinación de biología y evolución trabajando a su favor. Ahora dime, ¿qué harías si pudieras percibir el tiempo como lo hacen las moscas? ¿Sabías que los cacahuates, esos pequeños y deliciosos snacks que disfrutamos en fiestas, también tienen el potencial de ayudar a crear dinamita? Aunque parezca increíble, el aceite de cacahuate contiene un componente químico que puede usarse para fabricar explosivos. Ahora, antes de que decidas mirar con sospecha tu bote de mantequilla de maní, déjame explicarte cómo funciona este curioso proceso. La clave está en el glicerol, una sustancia que se encuentra en los triglicéridos del aceite de cacahuate. Los triglicéridos son moléculas compuestas por glicerol y ácidos grasos, y están presentes en muchos aceites vegetales, incluido el de cacahuate. Mediante un proceso químico llamado saponificación, que también se usa para hacer jabón, los triglicéridos se descomponen y liberan glicerol. Este glicerol puede luego transformarse químicamente en nitroglicerina, el ingrediente principal de la dinamita. ¿Cómo sucede esto? Imagina que tienes una gran tarta que necesitas dividir en porciones. En este caso, el aceite de cacahuate es la tarta, y el glicerol es una de las porciones que puedes separar. Al extraerlo y modificarlo, obtienes un ingrediente clave para fabricar nitroglicerina. Esta nitroglicerina se mezcla con otros compuestos para crear dinamita, que es mucho más estable y segura de manipular que la nitroglicerina pura. Ahora bien, no te preocupes. No hay riesgo de que tu mantequilla de maní explote en la alacena. Extraer glicerol del aceite de cacahuate requiere equipo especializado y conocimientos químicos avanzados. Además, la cantidad de glicerol que puedes obtener de un puñado de cacahuates es mínima. Este proceso, aunque fascinante, no ocurre de manera accidental ni casera. Este vínculo entre los cacahuates y la dinamita tiene un contexto histórico interesante. En el siglo XIX, cuando Alfred Nobel inventó la dinamita, los recursos naturales como los aceites vegetales eran esenciales para producir los compuestos necesarios. Aunque el aceite de cacahuate no era la principal fuente de glicerol,
Su composición química lo hacía una opción viable en ciertos casos. Esto demuestra cómo los recursos más cotidianos pueden tener aplicaciones sorprendentes. Para entenderlo mejor, piensa en los cacahuates como un camaleón químico. Puedes disfrutarlos como botana, convertirlos en mantequilla de maní o, con los procesos adecuados, aprovechar su aceite para obtener un ingrediente clave en la fabricación de explosivos. Es un recordatorio de cómo los materiales simples pueden ser transformados en algo completamente inesperado. Este fenómeno no es único del cacahuate. Muchos alimentos y productos naturales tienen aplicaciones que jamás imaginaríamos. Por ejemplo, el almidón de maíz se usa en la fabricación de bioplásticos y el azúcar puede convertirse en etanol, un tipo de combustible. Estos ejemplos muestran cómo los recursos comunes que vemos todos los días pueden tener un impacto mucho mayor en la ciencia y la industria. Pero volvamos a los cacahuates. Aunque su vínculo con la dinamita es curioso, lo más importante es que son una excelente fuente de energía para el cuerpo humano. Ricos en proteínas, grasas saludables y nutrientes, son un ejemplo perfecto de cómo algo tan pequeño puede tener múltiples usos, desde alimentar a las personas hasta ser un recurso para la ciencia. ¿No te hace reflexionar sobre lo poco que conocemos los secretos que esconden los objetos cotidianos? Si los cacahuates pueden contribuir a la fabricación de dinamita, ¿qué otros usos inesperados podrían tener los alimentos comunes que encontramos en nuestra cocina? ¿Sabías que los cerdos no pueden mirar al cielo directamente? Puede sonar extraño, pero esto no es un mito ni una exageración. La razón detrás de esta peculiaridad radica en su diseño anatómico. Su cuello corto, los músculos que lo sostienen y la forma de su columna vertebral hacen que levantar la cabeza hacia el cielo sea prácticamente imposible. Imagina que intentas ver un pájaro que vuela justo encima de ti, pero no puedes inclinar la cabeza hacia atrás. Eso es lo que experimentan los cerdos todo el tiempo. Incluso si quisieran, sus cuerpos simplemente no están hechos para esa postura. Sus movimientos están diseñados para actividades a nivel del suelo, como escarbar en la tierra en busca de alimento o mantenerse alerta a los depredadores cercanos. Aunque esta limitación podría parecer una desventaja, en realidad no lo es. Los cerdos tienen un increíble sentido del olfato que compensa cualquier carencia visual. Ellos no necesitan mirar al cielo para sobrevivir, porque lo que más les importa está justo frente a ellos: comida y seguridad. Por ejemplo, pueden detectar raíces, tubérculos o trufas enterradas bajo la tierra gracias a su olfato extremadamente desarrollado. Además, su visión está adaptada para observar a nivel del horizonte. Los ojos de los cerdos están colocados de manera que les permiten tener un amplio campo de visión lateral. Esto significa que pueden ver lo que sucede a su alrededor sin necesidad de mover mucho la cabeza. Piensa en ello como un sistema de vigilancia natural. Si un depredador se acerca desde un costado, el cerdo probablemente lo notará antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, ¿qué pasa si un cerdo realmente quiere ver el cielo? La única forma sería cambiar su postura por completo. Por ejemplo, si se encuentran en una pendiente inclinada, podrían elevar su cabeza lo suficiente como para tener una pequeña vista del cielo. Pero esto no es algo que hagan normalmente, porque su cuerpo pesado y sus patas cortas no están diseñados para esa clase de movimientos extremos. Un dato interesante es que esta peculiaridad de los cerdos nos recuerda que cada animal está diseñado de manera única para sobrevivir en su entorno. Mientras nosotros, los humanos, podemos mirar hacia arriba y maravillarnos con las estrellas o las nubes, los cerdos tienen un propósito muy diferente. Para ellos, lo importante no está arriba, sino abajo, donde encuentran su sustento y detectan posibles amenazas. Piensa en otras especies que también tienen limitaciones curiosas. Por ejemplo, las jirafas, a pesar de tener un cuello larguísimo, solo pueden bajar la cabeza hasta cierto punto para beber agua, porque hacerlo demasiado rápido podría causarles problemas de presión arterial. O los tiburones, que no pueden nadar hacia atrás debido a la estructura de sus aletas.
Cada animal tiene su propio diseño, adaptado perfectamente a sus necesidades y estilo de vida. ¿Y qué pasa con los humanos? Aunque no lo notemos, también tenemos nuestras limitaciones. Por ejemplo, no podemos girar la cabeza como los búhos o ver en la oscuridad como los gatos. Pero esas limitaciones no nos detienen. Simplemente usamos lo que tenemos a nuestro favor. Entonces, la próxima vez que veas un cerdo, piensa en todo lo que su cuerpo puede hacer en lugar de lo que no puede. Es un recordatorio de cómo cada ser vivo tiene habilidades únicas que lo hacen especial. Ahora dime, si fueras un cerdo y no pudieras mirar al cielo, ¿qué crees que extrañarías más? ¿Las estrellas, las nubes o simplemente la sensación de levantar la vista? ¿Sabías que existe un chile tan picante que podría, en teoría, ser letal si consumes demasiado? Se llama Carolina Reaper, y su nivel de picor es tan extremo que está registrado en el Guinness World Records como el más picante del mundo, con más de 2,2 millones de unidades Scoville, SHU. Pero no te preocupes, no es algo que vaya a matarte con un mordisco, aunque sí podría darte un susto bastante desagradable. El secreto detrás de su picor es la capsaicina, un compuesto químico que activa los receptores de dolor en tu boca y garganta. Es lo que hace que sientas ese calor infernal al comer algo picante. Ahora, imagina que esos receptores reciben una sobrecarga de capsaicina, como si les estuvieran lanzando fuego directamente. Eso es lo que pasa cuando pruebas un Carolina Reaper, incluso en pequeñas cantidades. Pero, ¿puede realmente matarte? La respuesta está en la cantidad. Los científicos calculan que necesitarías consumir una dosis letal de 13 gramos de capsaicina por kilogramo de peso corporal para que sea mortal. Para una persona promedio de 70 kilos, eso significa aproximadamente 1 kilo de Carolina Reapers en una sola sentada. Suena mucho, ¿verdad? Y lo es. Pero aquí está el detalle interesante. Tu cuerpo no te dejaría llegar tan lejos. Antes de consumir siquiera una fracción de esa cantidad, comenzarías a experimentar síntomas extremos. Piensa en un ardor insoportable en la boca, sudoración, lágrimas, náuseas, vómitos y, en algunos casos, diarrea. Estos son los mecanismos de defensa de tu cuerpo diciéndote, «Detente ahora mismo». De hecho, la mayoría de las personas que intentan comer este chile en concursos o retos en línea no logran terminar ni un bocado completo antes de rendirse. Un ejemplo real ocurrió en 2018, cuando un hombre participó en un concurso de chiles y probó un Carolina Reaper. Aunque no murió, terminó en el hospital con un caso de vasoconstricción cerebral reversible, una condición en la que los vasos sanguíneos en el cerebro se contraen temporalmente. Esto le causó dolores de cabeza severos y un susto que probablemente no olvidará. Pero ¿por qué alguien comería algo tan extremo? Para muchos, es una cuestión de desafío. Probar el chile más picante del mundo es como escalar una montaña alta o correr un maratón. Es una prueba de resistencia, pero en este caso, es tu boca la que sufre. Ahora, hablemos de algo más cotidiano. Quizás no pruebes un Carolina Reaper, pero seguro has comido algo picante que te hizo buscar desesperadamente agua o leche. ¿Por qué la leche ayuda y el agua no? La capsaicina no se mezcla con el agua. Es como intentar quitar grasa de un plato con agua sola. En cambio, la leche contiene caseína, una proteína que descompone la capsaicina y alivia el ardor. Así que si alguna vez te atreves a probar algo extremadamente picante, ten un vaso de leche cerca. El Carolina Reaper no es solo una amenaza en la cocina. También se utiliza en la fabricación de gas pimienta, porque su alta concentración de capsaicina es lo suficientemente potente como para incapacitar a una persona. Es increíble pensar que algo tan pequeño y aparentemente inofensivo pueda tener tanto poder. Entonces, la próxima vez que veas un reto de comida picante o alguien presumiendo de su tolerancia al picante, recuerda que hay un límite. ¿Y tú? ¿Te atreverías a probar el chile más picante del mundo o prefieres mantener tus papilas gustativas a salvo?
¿Sabías que las hormigas no duermen? Aunque parece extraño, este pequeño insecto tiene una forma de descansar muy diferente a la de los seres humanos o incluso otros animales. Las hormigas no siguen un ciclo de sueño como nosotros, es decir, no tienen una fase de sueño profundo, sino que descansan en periodos intercalados a lo largo del día. Las hormigas son criaturas extremadamente activas, pero no se detienen completamente como lo haríamos nosotros cuando dormimos. En lugar de dormir, las hormigas tienen lo que se llama reposo. Durante estos periodos, sus cerebros no están completamente inactivos, pero están en un estado de baja actividad, lo que les permite recuperar energía para seguir trabajando. A menudo descansan de forma breve y después de una pequeña pausa, reanudan su trabajo. Un solo reposo puede durar desde unos pocos minutos hasta una hora, pero lo hacen varias veces a lo largo del día. Si observas una colonia de hormigas, puedes notar que parece que siempre están en movimiento. Sin embargo, dentro de la colonia, especialmente en las hormigas obreras, cada una tiene su propio ritmo de descanso. Algunas pueden descansar mientras otras trabajan. Y esta rotación de actividad asegura que la colonia nunca se detenga. Esto es vital para su supervivencia, ya que las hormigas deben estar constantemente en movimiento para encontrar comida, cuidar a las crías y mantener su colonia en funcionamiento. Una de las razones por las que las hormigas no duermen de la misma forma que nosotros tiene que ver con su tamaño. En un organismo pequeño como el de una hormiga, el ciclo de descanso es más flexible y menos necesario para la supervivencia, ya que no tienen la misma complejidad física que los humanos u otros animales más grandes. Además, su estilo de vida colectivo les permite compartir la carga de trabajo, permitiendo que unas descansan mientras otras siguen trabajando. Algo realmente interesante es cómo la falta de un ciclo de sueño profundo también puede influir en su eficiencia. Las hormigas no tienen que pasar grandes cantidades de tiempo dormidas, lo que las hace muy productivas. En las colonias, los roles están bien definidos. Las obreras, las reinas y los machos tienen tareas específicas, y todo el sistema está diseñado para ser eficiente, con reposos regulares pero breves que permiten que las hormigas mantengan su ritmo sin detenerse por largos periodos. Este fenómeno de descanso intermitente es un claro ejemplo de cómo los seres vivos pueden adaptarse a su entorno de manera única. Aunque puede parecer raro desde nuestra perspectiva humana, este comportamiento les permite a las hormigas sobrevivir y prosperar en su mundo altamente estructurado. Ahora, si las hormigas pudieran dormir como nosotros, ¿cómo crees que cambiaría su manera de organizarse y trabajar en su colonia? ¿Sabías que el agua se comporta de manera muy extraña en el espacio? En la Tierra, el agua forma gotas que caen por gravedad o se acumulan en superficies. Pero en el espacio, donde la gravedad es casi inexistente, el agua no se comporta de la misma forma. Sin la fuerza gravitacional que normalmente la atrae hacia el suelo, el agua en el espacio forma esferas perfectas, como pequeñas burbujas flotantes. Este fenómeno es una de las curiosidades del espacio que ha fascinado a los científicos durante las misiones espaciales. El agua, en lugar de caer o fluir en un chorro, se mantiene unida debido a las fuerzas de cohesión. Las moléculas de agua están muy unidas entre sí, lo que hace que se agrupe en esferas. Esta característica es especialmente importante para los astronautas en el espacio, ya que deben ser muy cuidadosos con el manejo del agua en microgravedad para evitar que se derrame y dañe los equipos a bordo de las naves o estaciones espaciales. Cuando los astronautas beben agua en el espacio, no pueden simplemente tomarla de una botella como lo harían en la Tierra. En lugar de eso, el agua se encuentra en bolsas especiales con pajillas, y las gotas de agua flotan hasta que el astronauta las succiona. Esto es necesario para evitar que el agua flote libremente y cause problemas. En la Estación Espacial Internacional, ISS, los astronautas también deben usar sistemas de reciclaje de agua debido a la escasez de recursos en el espacio.
El agua que se utiliza, desde la que se emplea para beber hasta la que se usa para la higiene, se filtra y purifica para ser reutilizada. Esto demuestra la importancia de manejar el agua cuidadosamente en el espacio, ya que es un recurso valioso. Otro aspecto fascinante es que en el espacio, el agua no hierve a la temperatura en que normalmente lo haría en la Tierra. En un ambiente de baja presión, como el que se encuentra fuera de la atmósfera terrestre, el agua comienza a hervir a temperaturas mucho más bajas. Esto significa que si trajeras agua en una taza en el espacio, la verías empezar a formar vapor mucho antes de alcanzar los 100 grados Celsius, como lo haría en la Tierra. Sin embargo, este vapor no subiría hacia arriba como en la Tierra, sino que se quedaría flotando en la misma esfera de agua. Además, al no haber gravedad para mantener el agua en un recipiente, todo se vuelve una experiencia bastante diferente. Las pequeñas esferas de agua en el espacio pueden moverse lentamente, pero no caen. Esto hace que las actividades cotidianas, como beber, lavarse las manos o cocinar, requieran métodos completamente nuevos y adaptados a las condiciones de microgravedad. Este comportamiento extraño y fascinante del agua en el espacio nos muestra cómo los elementos básicos de la vida, como el agua, reaccionan de manera completamente diferente en condiciones extremas. En lugar de fluir y caer, como estamos acostumbrados a ver en la Tierra, en el espacio, el agua desafía nuestras expectativas y muestra la maravilla de la física y la naturaleza en un entorno tan peculiar. Y ahora, si pudieras llevar algo de la Tierra al espacio, ¿cómo crees que cambiaría la manera en que interactuaríamos con el agua fuera de nuestro planeta? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.